Más que una isla, Krakatoa es un volcán. Un volcán que brota de una pequeña isla, es cierto. Pero esa isla no es la misma que aquella de la que brotaba el volcán antes de su famosa erupción de hace más de un siglo. Aquella isla desapareció. La erupción se cobró más de 30.000 vidas. La nube de cenizas ocultó el sol en toda el área y las olas del maremoto ocasionado alcanzaron las costas de África Oriental. La isla actual es producto de la lava que desde entonces no dejó de verter el volcán. Krakatoa, el volcán, se halla situado en el estrecho de Sunda, a modo de bisagra, entre las dos principales islas de Indonesia, Sumatra y Java. A partir de este volcán, en Java se pueden contar cerca de otros 40, todos en activo. Un hecho que sin duda no es ajeno a la gran fertilidad de la isla y a la exuberancia de su vegetación. Borobudur, en Java Central, es una de las máximas expresiones del arte budista. No desapareció como Krakatoa, simplemente se perdió en la selva. Construido en el siglo IX, cuando en Java florecía la cultura india, fue descubierto emergiendo apenas de la vegetación, cuando los habitantes de la zona llevaban ya siglos convertidos al Islam. Un templo en forma de montaña, una masa de piedra gris labrada peldaño a peldaño. De hecho, un templo en forma de pirámide escalonada carente de espacios interiores. Consta de 9 niveles, 6 cuadrangulares y 3 circulares, y está coronada por una estupa. Una abrupta escalera relaciona los diversos niveles entre sí. A partir de la base, el peregrino los recorría uno tras otro en sentido ascendente. Un total de 6 kilómetros que le permitía seguir diversos episodios de la vida de Buda hasta las formas más simbólicas de los círculos superiores. En conjunto, unos 2.000 relieves y en lo alto 72 estupas. La UNESCO sufragó una buena parte de la restauración y hoy la simple afluencia de visitantes garantiza un cuidado mantenimiento de los trabajos realizados. Siempre que la propia afluencia turística no termine por convertirse en un peligro para esa esmerada conservación del monumento. Como Borobudur, Prambanan se hallaba devorado por la selva cuando fue descubierto hace casi 200 años. Su construcción es algo posterior a la de Borobudur y obedece al impulso de la reacción brahmánica que aquí, al igual que en la India, se impuso por aquella época al budismo. La fisonomía de las esculturas nos remite también a la India. Son caras inspiradas no en el pueblo, sino en la imaginería india.
en la más próxima, en este caso al arte gándhara, que paradójicamente era budista. Prambanan no es un templo, sino un conjunto de templos, la mayoría de ellos todavía en ruinas. Su extensión es excesiva incluso para recabar ayudas de la UNESCO. Se supone que en total hubo alrededor de 300 templos formando grupos regularmente distribuidos en una superficie de casi 18 kilómetros cuadrados. El templo de Shiva alcanza una altura superior al de Borobudur y recoge numerosas escenas del Ramayana. En las inmediaciones, templos dedicados a Brahma y Vishnu. Un arte de gigantes, de ruinas magníficas. La existencia de Prambanan, a no más de 100 kilómetros de Borobudur, nos da una idea de la entidad que tuvo esa cultura india de Java Central, desaparecida con la llegada del Islam. No se trata, además, solamente de estos conjuntos arquitectónicos. Repartidos aquí y allá, en ese marco natural, presidido por cumbres volcánicas y recorrido por ríos tan cortos como caudalosos, hay muchos más templos menores. Pero Borobudur y Prambanan constituyen hoy el principal atractivo turístico de la isla, perfectamente equiparable a lo que los templos de Angkor Wat representan para Camboya. La principal huella dejada en Java por las culturas indias del pasado se refiere no a la artesanía o a las costumbres, a la gastronomía o a la vestimenta tradicional, sino a la religión. Y no porque en diferentes zonas del país haya una minoría hinduista, igual que las hay animistas, budistas o cristianas, sino porque el Islam, la religión mayoritaria, se halla aquí impregnada de hinduismo. Yogyakarta, la ciudad más importante de Java Central, es un buen ejemplo de ese sincretismo. La panorámica de tejados que se domina desde lo alto de la Torre del Agua nos remite, desde luego, a la cultura islámica, pero también a la india, como los relieves decorativos y, sobre todo, como la vida cotidiana de sus habitantes. Los baños existentes en las entrañas de la torre, hoy en ruinas, pueden inducirnos a pensar que nos encontramos ante un hallazgo arqueológico de gran antigüedad. Nada más lejos. Los baños, la torre entera, se hallan integrados en esa pequeña ciudad que es el recinto del Palacio del Sultán y fueron construidos pocas décadas antes de la llegada de los holandeses. Lalu ruangan ini untuk apa, Pak? Ruangan yang kecil ini untuk imamnya. Untuk imamnya, Ya, untuk imam. pimpinan umat yang yang sedang bersembahyang itu. Ini untuk umum atau hanya keluarga Ini raja? khusus untuk keluarga Sultan, Sri Sultan. El sultán y los holandeses siempre se llevaron bien, ya que esos dejaron en sus manos los asuntos de carácter local. Algo parecido sucede incluso en la actualidad, cuando el poder político del sultán es prácticamente nulo. Concede audiencias periódicas y sus decisiones son acatadas por un pueblo que parece echar de menos ese acceso directo a la justicia y el acatamiento de un poder personal similar al de un padre de familia.
Que el palacio bien pudiera estar situado en la India, o que la cúpula de las mezquitas se halle coronada frecuentemente por una flor de loto, es solo un indicio del sincretismo cultural perceptible en Yogyakarta. Y es que, por debajo de Alá, el Islam indonésico ha integrado en sus creencias una buena parte de las deidades y creencias hinduistas, dándoles un valor equivalente al que los santos y ángeles tienen para los cristianos. En la explanada existente entre el palacio y la mezquita, las preces de los fieles se mezclan en el crepúsculo a la actividad comercial, el esparcimiento y las prácticas deportivas. El fundamentalismo islámico, por el momento, se halla localizado en Indonesia en enclaves concretos y dispersos, como Aceh, Sumatra o Surabaya, Java. Comercios, restaurantes, puestos callejeros, piezas y más piezas de batik. Y los coches, y los rickshaws, y la gente. El colorido de la calle Malioboro, eje comercial de Yogyakarta, que la convierte en una de las calles más atractivas del mundo, trasluce la tolerancia de unas reglas de convivencia que prohíben imponer el velo a las mujeres o prohibir el alcohol. En Bali, como veremos, la impronta cultural india se mantiene todavía viva. En los restantes lugares de Indonesia donde algún día brilló esa cultura, se ha desvanecido por completo. El tráfico marítimo del estrecho de Sunda es el más intenso de Indonesia. Lo cubre la línea de transbordadores existente entre Java y Sumatra, las dos principales islas de un país formado por más de 17.000. Un país donde las diferencias sociales acaso no tengan más importancia que las étnicas, religiosas, culturales y lingüísticas, y donde, en consecuencia, el riesgo centrífugo se ve contrarrestado merced a una estructura administrativa fuertemente centralizada. Dislocadas por la geología pese a la proximidad, Java y Sumatra se mantuvieron altamente diferenciadas tanto en lo que se refiere a la flora como a la fauna hasta fechas muy recientes. El actual fluir humano, en uno y otro sentido, ha contribuido no ya a paliar esas diferencias, sino a unificar culturalmente ambos lados del estrecho. La evolución histórica de las islas es equiparable, pero referida a reinos y sultanatos totalmente autónomos. La verdadera unificación política la realizaron los holandeses durante el periodo colonial y se consolidó y amplió tras la independencia. La administración holandesa, a ojos de los nuevos dirigentes, había sido tal vez condescendiente en exceso con los particularismos locales, ya que, aunque solo fuera por pragmatismo, siempre tendió a entenderse con el jefe de cada lugar
permitiéndole que siguiera gobernando a sus súbditos de acuerdo con las tradiciones. El mayor desequilibrio entre las dos islas es hoy tal vez el demográfico. Mientras Java tiene la extensión de Inglaterra y aproximadamente el doble de población, Sumatra es mucho más extensa, pero con una población de 5 a 6 veces menor. Las aguas del estrecho abrigan una de las cimas más profundas del mundo. Pero ello no será obstáculo para que, al igual que en el terreno cultural, tiendan a unificarse las diferencias económicas y sociales que separan una orilla de la otra. Sumatra es una isla potencialmente muy rica y de gran porvenir, pero hoy por hoy el nivel de vida y los sueldos son más altos en Java, especialmente en la capital, Yakarta. Yakarta hoy es el indiscutible centro de poder de una nación en pleno auge de cerca de 200 millones de habitantes. Su crecimiento es fruto de la atracción que ejerce sobre el pueblo toda gran ciudad, debido a las oportunidades que brinda en los órdenes más diversos. Un tipo de desarrollo en el que los brillos de la riqueza van indisolublemente ligados a las bolsas de pobreza. Pero en este mismo lugar, y durante todo un milenio, hubo dos sucesivas ciudades indias de las que no queda vestigio. De la segunda se sabe solamente que se llamaba Sundakelapa. Al ser conquistada por los musulmanes, recibió el nombre de Yakarta, que significa victoria gloriosa. Los holandeses, tras conquistarla, le dieron el nombre de Batavia. Con la independencia resurgió el nombre de Yakarta. Y hoy, en torno a sus principales avenidas, todo parece diseñado para hacer honor a tal nombre. De la Batavia del periodo colonial queda bien poco. Algún que otro edificio público, una estación ferroviaria, un canal, un puente. La presencia colonial holandesa nunca se ha caracterizado por introducir grandes modificaciones en el país colonizado. Probablemente, la mejor evocación de lo que fue Batavia es la que nos ofrece el conocido café que lleva el mismo nombre, con su ambiente marcado por el encanto de la nostalgia. La antigua Makassar, hoy Ujung Pandang,
Tampoco conserva demasiados vestigios de la presencia colonial holandesa. El más importante lo constituye Fort Rotterdam, construido sobre un fuerte anterior y hoy convertido en museo. Principal ciudad de Celebes, hoy Sulawesi, Ujung Pandang tuvo y tiene gran importancia por su industria textil y sobre todo como centro comercial. Tierra de navegantes, entre ellos hay que contar los dedicados a la piratería. Sus veleros, los famosos prahu, siguen aquí en uso, a modo de complemento de los más modernos medios de transporte. Ini sundal, sekarang gua sundal. La población de origen chino, aunque más o menos integrada en la sociedad indonésica, es más visible en esta ciudad que en otros puntos del país. El sincretismo religioso que integra en el marco de las creencias confucionistas gran número de influjos y deidades hinduistas es una buena muestra de ese enraizamiento. Pero del mismo modo que en sus templos no hay fieles que no sean chinos, raro es el negocio que no esté enteramente bajo su control. En los albores del actual régimen político, la represión se abatió sobre la colonia china con el pretexto de que la mayor parte de los miembros del Partido Comunista, especialmente en medios intelectuales, era de origen chino. Pero como en el caso de los judíos en diversos países europeos, los motivos que hicieron popular la represión fueron de carácter económico. Un caso que nada tiene de nuevo en diversos países del sureste asiático. El mercado de Rantepao, que se celebra cada 6 días, tiene una peculiaridad que lo hace presumiblemente único en el mundo. La mayor parte de los animales que en él se venden no están destinados al normal consumo cotidiano. Y es que Rantepao, en el centro de Sulawesi, no es como el resto de la isla. Situado a varios cientos de kilómetros de Ujung Pandang, es la tierra de los Toraya. Aquí se encuentra de todo, pero es precisamente lo más apreciado lo que escapa al consumo cotidiano. Los gallos, por ejemplo, son gallos de pelea y en el seno de cada familia reciben no ya el trato propio de un miembro más de esa familia, sino superior, el que merece un huésped privilegiado. No en vano, el honor familiar reside en la capacidad combativa y la buena forma de ese gallo. En lo que se refiere a los cerdos, a esos magníficos ejemplares que aquí se exhiben, su destino es ser sacrificados exclusivamente con motivo de los ritos funerarios propios del lugar. El manjar preferido para otro tipo de celebraciones es el perro, pero no suele venderse en el mercado, ya que cada familia acostumbra a criar los suyos. Y eso convierte al búfalo en verdadero protagonista de la feria, ya que en los ritos funerarios de los Toraya solo sacrifican cerdos los que no pueden permitirse sacrificar búfalos.
La tierra de los Toralla es un amplio paraje de extraordinaria belleza. En el fondo de sus valles, presididos por la omnipresente silueta de los búfalos, espejean los arrozales y compactas formaciones de patos campean a sus anchas en tan idóneo marco natural. Como natural es el vino de palma, la bebida de las celebraciones. Pero la singularidad de los Toralla se debe fundamentalmente a dos motivos. El primero de ellos es la llamativa forma de sus casas, similares a las de los Batak de Sumatra y los Dayak de Borneo. Étnicamente se hallan emparentados con ellos, y posiblemente también con los Merina del lejano Madagascar. El segundo motivo de su fama son sus ritos funerarios, unos ritos en torno a los cuales gira la totalidad de la vida cotidiana. Los Toralla dedican su vida a la preparación de los ritos que siguen a la muerte. Una ordenación de la vida que tiene su fiel reflejo en la ordenación de la vivienda, en la disposición tanto interior como exterior de la casa. Así, la casa Toralla se halla indefectiblemente orientada al norte. Frente a ella, sobre estacas, a salvo de ladrones y alimañas, orientado al sur, el granero. La fachada principal exhibe el mayor número posible de cornamentas de búfalo, emblema del poder y la fortuna de la familia, ya que corresponde al número de búfalos sacrificados con motivo de los últimos ritos funerarios. Porque la sociedad de los Toralla, a la vez animista y cristiana, no ha dejado de ser contagiada, al igual que el resto de la sociedad indonésica, por el concepto hinduista de casta. Y lo propio de una casta superior no es el sacrificio de cerdos, sino el de búfalos. Y habrá que esperar el tiempo que sea necesario para comprar los que el rango requiera. El verdadero protagonista del escenario Toralla es sin duda el búfalo. Casas como barcos. Exteriormente, la forma de las casas recuerda al pueblo Toralla su remoto origen marino, aunque el mar quede ahora lejos. Dentro, la parte trasera de la casa, orientada al sur como el granero, está destinada a acoger al muerto el tiempo que sea necesario. Esto es, el tiempo que media entre el fallecimiento y el momento en que es posible celebrar los ritos funerarios que preceden al entierro. Un periodo elástico que va de 2 a 5, 10 o 20 años. Actualmente, el cuerpo del difunto es embalsamado con formol, pero hasta fechas muy recientes se le sentaba algo reclinado hacia atrás, con un embudo metido en la garganta por el que se le iba echando vino de palma y un bambú hundido en el recto que desaguaba directamente en el exterior. Las familias de casta superior y de buena situación económica suelen disponer de un cementerio privado en la propia finca. El lugar ideal es un cortado. Allí suelen guardarse todos los huesos existentes, por antiguos que sean y por más que se desconozca su identidad.
mo. Toma mera unisan ni toto yang umpirele. Sumuro ma adodori lo ma akundai kuni masari yang adon nindu kumao ngato kirang gandang. Cuando el difunto es una persona de relieve, se realiza una talla de madera que intenta plasmar su fisonomía y destacar sus méritos. No bien concluyen los ritos funerarios, el muñeco quedará instalado en un palco excavado en la roca junto a otros antepasados, dominando el paisaje familiar. Los cambios en el gusto y en la variedad de los materiales disponibles, incluido el plástico, han modificado tanto la representación que se hace del difunto como la propia estructura de los panteones, hoy en muchos casos de hormigón. Los ritos, en cambio, siguen siendo idénticos, y los cuerpos, o lo que de ellos queda, siguen siendo envueltos en el tradicional batik. Metros y más metros que, cuando se produce algún traslado, son repartidos entre los pobres. En los cementerios públicos, las manifestaciones funerarias propias de la cultura toraya coexisten con tumbas tanto islámicas como de un cristianismo más ortodoxo. La celebración funeraria se desarrolla en un pabellón construido a tal efecto. Hasta allí son trasladados los restos del difunto que han permanecido a la espera de ese momento en la parte trasera de la casa un número indeterminado de años. Se trata de una verdadera fiesta que se prolonga durante varios días. El pabellón se convierte en un hogar temporal en el que constantemente se está ofreciendo comida y bebida a los invitados. El café y el vino de palma ayudan en todo momento a mantener la cabeza despierta y el humor propicio. Makanya anyar. El momento culminante corresponde sin duda al sacrificio de las reses. Todos saben ya cuántas van a ser. 1 docena, 2, 3 docenas. Cuantas más, mejor. El sacrificio se realiza con rapidez y limpieza. Luego viene el despiece y el reparto de la carne sacrificada.
El destino de los cuernos será decorar la fachada de la que fue casa del muerto para dar testimonio de su gloria y su fortuna. Un muerto, que si parecía olvidado en el pabellón dentro del féretro, recupera ahora el protagonismo. Está a punto de emprender la travesía definitiva. Es la hora de las plañideras. Es la hora de los cantos y los rezos. Es la hora de las ofrendas y dádivas. Es la hora de la danza. El cortejo avanza entre gritos y risas campo adelante. El catafalco cae una y otra vez. Es la hora de la alegría. Hay muertos, en cuya memoria no se celebra ninguno de estos ritos. Los niños de corta edad. Eso no significa que no se hagan acreedores al recuerdo, a que su memoria no sea honrada de forma perenne. La costumbre es introducir sus pequeños cuerpos en una oquedad que se abre previamente en determinados árboles. El hueco es cerrado cuidadosamente y con el tiempo la corteza cicatriza. De vez en cuando, sus madres introducen huevos y fruta en los intersticios que advierten en las ramas a fin de ayudar a nutrir a estos niños que son ya árbol. Tenganan es el pueblo más antiguo de Bali, en la medida en que es anterior a la cultura hinduista dominante en la isla desde el siglo XIV. Un caso aislado, dentro de ese caso aislado que es Bali, dentro de Indonesia. Las culturas que en la antigua isla de Java, Borobudur, Prambanan, se han convertido en historia, gozan en Bali de una vitalidad exuberante. Salvo en Tenganan,
Un pueblo que vive encerrado en sus murallas como para mejor destacar su singularidad. Pues por lo demás, aunque sus habitantes no sean propiamente hinduistas ni tampoco musulmanes, tienen los mismos gustos que los restantes pobladores de la isla. Comparten sus mismas aficiones, empezando por las peleas de gallos. Ini ya pesa. Betara akas. Sangkara turun mairingan buta ungah angi. Lad mairingan buta ungah angi. Cuesta creer que tanto marcar distancias no responda al propósito de hacer aún más valiosa la rareza de su artesanía. Desde calendarios astrológicos de bambú, dibujados a mano, hasta tejidos verdaderamente únicos. Double sarang single ikatnya. Double ikat, kunci dan pakannya. Para la mayoría de turistas que llegan a Bali, la idea previa que se traen de la isla no acaba de encajar con la realidad. Lo que esperan encontrar es una concentración hotelera, como la que efectivamente se ha producido en torno a las playas de Kuta, y a lo sumo, alguna ceremonia religiosa, algún lugar sagrado que poder grabar o fotografiar, además de las típicas danzas de la isla. Kuta ha crecido mucho en los últimos años, y la sucesión de bares, discotecas, restaurantes y locales comerciales se asemeja sin duda a la de cualquier centro turístico de cualquier lugar del mundo. Bali, en cambio, considerada en su conjunto, ha cambiado menos que el resto del mundo. Bali significa ofrenda, y el templo de Tanah Lot, aunque gastado por las tarjetas postales, es tal vez la representación más emblemática de esa ofrenda. Una ofrenda a los dioses que lo es también a los hombres y a la naturaleza. Niki. Kan gitu.
Pokoknya. El que la navegación en general y la pesca en particular estén en Bali en manos de musulmanes significa dos cosas. En primer lugar, que la afinidad entre religión islámica y actividad pesquera es tan estrecha aquí como en la mayor parte de las playas del Índico. Mientras los Toraya, como vimos, han trasladado tierra adentro su memoria marina, la relación con el mar en Bali está en manos de una minoría ajena a la cultura propiamente isleña. En segundo lugar, que Bali es una ofrenda cerrada sobre sí misma, al igual que Tenganan es un pueblo cerrado sobre sí mismo y Tanah un templo cerrado sobre sí mismo. Más que mirar alrededor, al mar circundante, Bali parece mirar directamente al cielo. La vida de Bali parece brotar de esa confluencia de agua y tierra que es el Arrozal. Un paisaje bucólico sobre el que pesa una sola amenaza: el volcán. La lava capaz de cubrir los cultivos, de hacer desaparecer los cauces de agua. Para la mayor parte de la población, la vida cotidiana se halla íntimamente asociada al campo, ajena en definitiva a la presencia del turista. Hablar de relación entre deidades y vida cotidiana en la isla no es precisamente un decir, una frase bonita, ya que si algo hay en Bali que estructure hasta el más mínimo detalle esa vida cotidiana, es la religión. El culto religioso en Bali va asociado a los gremios, de modo que cada uno de ellos, agricultores, artesanos o, como en este caso, comerciantes, tiene su propio templo, al que los fieles acuden con sus ofrendas, no bien comienzan el trabajo. Y las ofrendas suceden a las ofrendas. También hay templos locales, de barrio, próximos al hogar, a los que se acude en diversas ocasiones, por lo general asociadas a las festividades del lugar.
Y por último, de mayor o menor dimensión, hay un templo en el propio hogar que todos los miembros de la familia visitan a diario. Esos templos son a veces templetes prefabricados y no faltan en ninguna casa. La distinción entre casa y templo se hace así cada vez más sutil. ¿Dónde acaba una y empieza el otro? El Palacio de Ubud es, en este sentido, un magnífico monumento a la ambigüedad. ¿Palacio o templo? Al borde de un lago y al pie de un volcán. Batur, más que un paisaje, es todo un símbolo, ya que el actual templo fue construido en sustitución del original, devorado junto con el pueblo por la lava del volcán hace poco menos de un siglo. Por encima de los templos familiares, locales o gremiales, están en Bali los llamados grandes templos. Y por encima de ellos, ves aquí, el templo madre. Más que un templo, es un conjunto de templos que, pese al aislamiento del lugar, se encuentran siempre concurridos. Destacan sobre los demás los templos dedicados a la gran tríada hinduista, Brahma, Shiva y Vishnu. De los tres, el situado en posición central y superior contra el volcán es el de Shiva, símbolo de la destrucción a la vez que de la fertilidad, a imagen y semejanza del propio volcán.